Dios, aleluya. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir a estar hablando un poco acerca de la iglesia en el capítulo 1. Gloria a Dios. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Sí, Señor, te alabamos. Vamos a leer los primeros 5 versos. Si ya lo encontró, diga un fuerte amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 1, versos 1 a 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oístes de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, que dice, dentro de no muchos. Demos gracias a Dios, unánimes, hermano. Tómese unos minutitos para darle gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Tenemos tu palabra en nuestras manos, Señor, y la podemos abrir con toda la libertad y expresar lo que tú nos hablas a través de ella. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo, porque hasta el día de hoy tu iglesia está de pie, permanece, porque es tu voluntad, porque a ti te place que así sea de esa manera. En esta tarde, mi Señor, yo remito mi espíritu y el espíritu de tu iglesia a tu autoridad, a tu voluntad, a tu gracia, a tu compasión, a tu amor, Señor, para nosotros. Deseo que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes en esta tarde. Deseo que la buena voluntad del Señor esté en cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Deseo que su alma sea prosperada, sea bendecida en todo. Aleluya, a lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Qué tremendo, hermanos. El tema que traigo para nosotros, para nuestras vidas, la iglesia ejemplar. La iglesia ejemplar. Lo voy a decir una vez más porque en otras ocasiones lo he dicho. Yo quiero llamarle a la primera iglesia, yo no quiero llamarle la iglesia primitiva. Yo quiero llamarle la primera iglesia, nuestros primeros hermanos, la primera congregación. Pero el término primitivo, como me suena primitiva, me suena muy primitivo, muy viejo, muy obsoleto, muy que no tiene valor. Es lo primitivo, ya pasó. ¿Cuándo? Viendo la realidad de la vivencia, de la conducta, de la manera de vivir de aquellos primeros cristianos, hermano, es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo para nosotros de la manera que ellos vivían, que ellos compartían, que ellos oraban, que ellos leían la palabra. Todo lo que ellos hacían es el ejemplo vivo para la iglesia de hoy en día. Por eso le quité el término, a mi gusto, a mi manera, a mi parecer, no es la iglesia primitiva. Es la primera iglesia, nuestros primeros hermanos, en los cuales se fundamentó el evangelio de Jesucristo junto con los apóstoles, como decía Pablo, que él había escogido. Ahora, ¿dónde estaba la dinámica? ¿Dónde estaba el poder? ¿Dónde estaba la clave del éxito de esta primera iglesia, de nuestros primeros hermanos? La Biblia nos enseña que era una iglesia que demostraban el poder de Dios en sus primeros años, en su infancia. Por supuesto, tuvieron que padecer persecución. No hubieran llegado hasta el libro de los Hechos si ellos no hubieran pasado por persecución. ¿Sabe? A la iglesia de hoy en día en Estados Unidos
le hace falta sufrir persecución. Pastor, eso no me gusta, no me agrada. Yo quiero cantar y alabar al Señor y vivir bien y que no. La iglesia del Señor Jesucristo de los santos de los últimos días va a sufrir persecución. Y es donde la iglesia va a ser pasada por el fuego, va a ser probada por el fuego. Lo que sea hojarasca, lo que sea heno, lo que sea paja, se va a quemar. Pero lo que sea oro afinado, gloria a Dios, lo que sea una perla preciosa, va a resistir toda persecución y siempre va a estar delante del Señor alabándole y bendiciéndole en su presencia. Gloria a Dios, aleluya. La honra y la gloria sea para Dios. No tenían los medios que nosotros tenemos ahora de comunicación. No tenían las redes sociales que nosotros ahora tenemos. Aleluya. Pero era una iglesia que era poderosa. Todo parecía estar rodeado. Imagínese usted. Todo parecía estar rodeado de una sencillez, Miriam. De una humildad impresionante. Había entre ellos una unidad. Se amaban con un fraternal amor a prueba de todo. Llevaban un estilo de vida que sin decir tantas cosas. Llevaban un estilo de vida, vivían de tal manera que sin decirlo, con el solo testimonio, hermana Arabella, aleluya, los que estaban alrededor de ellos, sus vidas eran impactadas. Aleluya. Vivían de tal manera que aquellos vecinos, aquellos que estaban alrededor de ellos, miraban que era gente tan común como ellos. Pero dentro de aquella gente tan común se estaban levantando hombres, mujeres llenas del Espíritu Santo para dar testimonio de un Cristo que recién había resucitado. ¡Qué tremendo, hermano! Por eso le puse el tema, la iglesia ejemplar. Aleluya. La gente que los veía se sentían atraídos. No se sentían rechazados por el poder de Dios. Al contrario, la vida de aquellos primeros cristianos los atraían. La curiosidad, el poder de Dios, la unción de Dios los atraía. Y muchos de ellos eran salvos, eran transformados por el poder del Evangelio. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Qué tiempo, hermano, le tocó vivir a la iglesia primitiva? ¿Qué tiempo Dios les permitió vivir? Porque todo lo que está escrito en los evangelios, en los hechos, ellos lo vieron con sus propios ojos. No solamente palparon, no solamente, aleluya, vieron a un Cristo resucitado, que no es un tema menor, sino vieron todo lo que la presencia de Jesús llevaba a ellos. No solamente ellos experimentaban la herencia que Jesús les había dejado, porque lo que Jesús hizo, ellos lo estaban haciendo. Jesús resucitaba muertos, ellos resucitaron muertos, los apóstoles. Jesús sanaba a los paralíticos, los apóstoles sanaban a los paralíticos en el nombre de Jesús. Jesús sanó al sordo, sanó al ciego, aleluya, liberó a los endemoniados. Los apóstoles hacían lo mismo en el nombre de Jesús. Era una iglesia ejemplar, aleluya. ¿Ejemplar para quién? ¿Para la humanidad? ¿Para el mundo? No saben ni de qué les estamos hablando. Pero el ejemplo de nuestros primeros iglesias, de nuestros primeros hermanos y de esta iglesia, hermano, hermana, es un ejemplo para usted y para mí, para estarlo viviendo en estos postreros días. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Las personas encontraban en el poder del Evangelio la paz, el perdón para sus corazones. Quiero aclararle esto y se lo declaro con mucho amor y con mucho respeto. La iglesia de estos últimos tiempos necesita seguir el ejemplo de la primera iglesia. No hay otra manera.
No hay otro ejemplo que podamos seguir. No hay otra iglesia que nosotros podamos seguir el ejemplo o tomarla como nuestro modelo. La única iglesia que necesita poner atención, aleluya, a la iglesia actual para modelo, para ejemplo, para testimonio, es la iglesia del libro de los Hechos. Léalo en casa, capítulo 1, 2, 3, léalo. Dios le va a mostrar algo maravilloso, le va a enseñar algo maravilloso en la palabra. Aleluya. Ahora, no estoy diciendo que era una iglesia perfecta, la iglesia de la primera iglesia, no. Vemos a Judas, se suicidó. No era una iglesia perfecta. No lo era. Como hasta el día de hoy no es una iglesia perfecta. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí bien? Pero sí quiero aclararle algo. Era una iglesia que temía, que reverenciaba el nombre de Jesucristo. Aleluya. Era una iglesia que servía al Señor. Era una iglesia que honraba a Dios. Era una iglesia que amaba a Dios, demostraba reverencia a Dios. Tenían primero a Dios en primer lugar en cada una de sus vidas. Eso es lo que hacía la diferencia. Aleluya. En la primera iglesia, Ingrid. Era una iglesia imperfecta, común, como la de hoy en día. Pero el poder transformador del Espíritu Santo hacía la diferencia entre lo común, aleluya, y el llamamiento excelente que habían recibido de parte de Dios a través de Cristo. Aleluya. Por eso, ¿sabe? El sanar a los enfermos, el resucitar a los muertos, el que los paralíticos se levantasen, el que los ciegos miraran, el que los sordos oían. Hermanos, era el pan diario de ellos. Era el pan diario, era lo que miraban ellos continuamente. Porque acuérdese que habían sufrido persecución. Entonces la persecución te acerca, la persecución te afina, la persecución te hace acercarte al autor y consumador de la fe. Por eso esa es la gran diferencia que estaba en nuestros primeros hermanos y los hermanos de hoy en día. Entonces, ese es un ejemplo que usted y yo tenemos que seguir, hermanos. Porque a veces la iglesia quiere copiar a otra iglesia, o quiere imitar a otra iglesia, quiere verse como otra iglesia, quiere tener la misma doctrina que otra iglesia que esté equivocada. La primera iglesia de los apóstoles del libro de los Hechos, esa es la iglesia que usted y yo tenemos que seguir, aleluya, buscando el testimonio de ellos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Quiero hacer énfasis en esto, un hincapié sencillo. Por eso mucha gente viene a la iglesia, viene 4 domingos, 5 domingos y se desaparecen. Porque pasa lo contrario al testimonio de la iglesia primera. Quieren que su iglesia en Tennessee o en Nebraska o en México sea la misma iglesia de aquí, de Centro Cristiano Calvario. No puede ser. No puede ser. Quieren que el pastor predique de la misma manera que su pastor anterior. No puede ser. No puede ser. Cada iglesia tiene su propia personalidad, su propia rasgo, su propia actitud. Y eso solamente se lo da Dios. Amén. Por eso usted no se extrañe por esa clase de gente. Amén. Por supuesto, se tiene que tener comunicación pastoral o de los líderes para ellos. Pero aún así, usted les manda textos, les manda claves, les manda teléfonos. Parece que se murieron. O parece que Cristo vino nomás por ellos. Pero pasa eso. Quieren copiar un prototipo de otra iglesia y establecerlo en la iglesia donde ellos llegan. Por favor, dale gracias a Dios que se te abrieron las puertas. Porque no te pedimos referencias, ni carta de tu pastor, ni quién te patrocina, ni quién te recomienda. Entonces dale gracias a Dios. Que la iglesia viene y te abraza, te besa y te invita a comer y paga tu lunch y miles de gestos de amor. Porque ese es el prototipo, esa es la forma de vida de nosotros.
Amén. Entonces no podemos copiar e imitar, no, eso Dios no nos ha llamado a eso. A lo que Dios nos ha llamado es a observar lo que dice el libro de los Hechos y darnos cuenta de cómo se conducía la iglesia local, la primera iglesia, para que sirva de ejemplo para nosotros. Entonces les digo, iglesia, todo lo que ellos miraban, todas las manifestaciones del poder de Dios, ahora no solamente era por la misericordia de Dios, no, era porque ellos habían entendido el principio de meterse con Dios. O sea, habían pagado el costo de conocer y de permanecer y de meterse y de buscar comunión con Dios. Por eso Dios no los dejaba solos. ¿Sí? ¿Estamos, hermanos? Por eso Dios no los dejaba solos. Por eso Dios les traía el discernimiento a los apóstoles y sabía cuando la gente estaba mintiendo. Sabían cuando aquellos traían diezmos de menos. Sabían cuando aquellos vendían una propiedad y estaban mintiendo. Todos lo sabían porque el Espíritu Santo estaba dirigiendo la vida de la iglesia y de sus líderes, que eran los apóstoles. Pecados son suyos. Les comentaba que toda esta vida era el resultado, era el impacto, era el fruto urbano del contacto que ellos tenían con Dios. Dios los bendecía. Dios había puesto sobre ellos dones tremendos de discernimiento, de sanidad, de hacer milagros. Y hasta el día de hoy están vigentes. Están vigentes. Aleluya. Quiero que veamos unos rasgos, unas virtudes, aleluya, que caracterizaban a los miembros de la iglesia, de la primera iglesia. Y veamos, hermanos, si nosotros estamos viviendo en esos rasgos, o nos falta retomar alguno, o tomar alguno, o tomar uno, para empezar a vivir con ellos. El primer rasgo que tenía la primera iglesia era que estaba en comunión con su Señor, que recién había resucitado. Ahí tienes conmigo su Biblia. Entonces, ellos estaban en contacto, en comunión con el Cristo resucitado. Les dijo, no se vayan, no se vayan, no se vayan. Les terqueó. Fue terco el Señor Jesús y les dijo, hasta que hayan recibido la promesa del Espíritu Santo, porque llegando de ahí, saliendo de ahí, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Al Padre, bendigan al Padre, honren al Padre, sirvan al Padre, porque esa es la promesa del Padre. Aleluya. Entonces, recibieron la promesa del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Se los aclaró en el verso 5 del Evangelio, del libro de los Hechos 1. Porque ciertamente Juan los bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no pocos días. Ahora ponga atención en esto, hermano, y como iglesia nos va a ayudar bastante. El bautismo en el Espíritu Santo, alguien tiene que imponer las manos. ¿No es cierto? Porque aquí a los 120 nadie les puso mano. Ni tiene que venir un predicador famoso, extranjero y de color para que ore por nosotros y recibamos al Espíritu Santo. No. El libro de los Hechos nos confirma lo contrario, lo que acabamos de leer. Amén. Dios lo hace de la manera que Él quiere, hermano. En el momento que Él quiere. Algunos han recibido la promesa del Espíritu Santo y han empezado a hablar en otras lenguas, manejando, comiendo, en el altar. Aleluya. Trabajando, en el campo, en la casa. Porque Dios no tiene tiempo para eso. Dios no está marcado en un tiempo y te va a decir, Arabela, te voy a bautizar con el Espíritu Santo y te va a dar la fecha. No, hoy es el día para usted que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Así que, por favor, hermanos, quítense esa idea de que tenemos que invitar a un personaje importante para que venga y le ponga las manos y usted recibe el Espíritu Santo.
¿Estamos? Dicho sea de paso, otros hasta dormidos Dios los ha bautizado con el Espíritu Santo. Y ahí tiene la mujer vuelta loca, asustada. ¿Y qué le pasa a este? Está hablando lenguas, déjalo. Hasta que ya discierne lo que está pasando. Ay, bendito Dios, gracias. Y se ponen a orar juntos. A las 2, 3, 4 de la mañana. ¿Te imaginas, Joel? Para asustar a todo el mundo. Como últimamente las esposas andan asustando a los esposos. Pero pasa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque a los 120 nadie les impuso manos, pero vino el Espíritu Santo como soplando como un viento recio y llenó toda la casa donde estaban sentados. Hermanos, no estaban ni en posición de humildad, orando en sus rodillas. Dice la Biblia que estaban sentados. Porque la actitud del corazón es la que Dios ve para hacer el milagro en tu vida de lo que Él quiere hacer. Antes me paré, hermano, ya no me lo paraba. Quiero que lea otra vez en su casa, por supuesto, Hechos 1:8 y Hechos 2:1. Y lo relacione con lo que estamos comentando ahora. Entonces, número 1, estaban en comunión con el Cristo que recién había resucitado. Número 2, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Número 3, fueron obedientes a la palabra. No le preguntaron al Señor Jesús, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo a qué hora va a ser? ¿Quién va a venir? ¿A quién invitaste para...? Nada. Ellos solamente obedecieron las palabras que Cristo les dijo. No se vayan de casa, no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos del Espíritu Santo. Fueron humildes en ser obedientes a la palabra. Subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Entonces, no preguntaron detalles. No, en otras palabras, no cuestionaron la autoridad de Jesús. No cuestionaron la palabra de Jesús, sino que sencillamente la obedecieron. Qué hermoso, hermano, qué hermosa actitud de la iglesia. Una iglesia humilde y sobre eso obediente. Gloria a Dios. Obediente. Aleluya. Número 4. Estaban unidos en el Espíritu. Estaban unidos en el Espíritu. Vamos al verso 14 de Hechos 1. Todos estos, ¿qué dice? Aleluya. Qué tremendo, hermano. Perseveraban unánimes en oración, en ruego, en ayuno. Gloria a Dios, Centro Cristiano Calvario. Pastor, la regué, hoy se me atravesaron un menudo que hizo mi suegra. Aleluya. Y luego, hermano, pues me lo comí, hermano. ¿Cómo cree que? Es que nunca lo invitan a almorzar y el día que iba a ayunar lo invitaron a almorzar. ¿Qué hizo? Pues almorcé, pastor, ya estaba pagado. Le voy a ayudar en eso. Le voy a ayudar. No se sienta mal, no sienta remordimiento, no se sienta culpable. Solamente alargue un día más su ayuno al término de los 40. ¿Lógico? ¿Tiene sentido para usted? Pero que no se le atraviese todos los días, porque entonces sí, ¿qué atravesadero va a ser? Deje usted, se le va a hacer más largo a usted que a los de 40. Yo le paso un día. Hermanos, somos humanos. Y la gente, perdón, no quise incomodarlos, pero la gente no sabe que estamos consagrándonos al Señor. Pero si por alguna razón, agréguele, vaya, en eso sí sea honesto,
Agréguele los días que no lo hizo, agrégueselo los 40. Es que esto es así, hermano. No es imposición, no es que usted, no, es del corazón. Porque usted me va a decir a los 40 días, pastor, terminamos 40 días, y de esos 40 días nomás hicimos 5. ¿Podemos hacerlo o no? Yo no estoy fiscalizando la cuenta de nadie. Por eso seamos honestos con Dios, hermano. Que el ayunar sea un gesto de nuestra consagración, de nuestra devoción, pero para Él, para Él, para Él. Y por supuesto, se va a ver en nuestra vida, se va a reflejar en nuestra vida, porque el ayuno tiene un efecto de mucho poder en la vida del creyente. Se está limpiando, se está purificando, se está consagrando, está buscando la presencia de Dios. Piensa más en las cosas del Espíritu que en las cosas de la carne. Amén, Jürgen. Precioso, Jürgen. Súbele al piano que se oiga, brother. No le bajes. Me llama la atención de este verso dos virtudes que hay ahí: oración y ruego. Ya habían sido bautizados, ya habían recibido la promesa, ya estaban empezando a salir a hacer la obra del Señor. ¿Para qué necesitaban orar? ¿Para qué necesitaban clamar? Olvídense, ya habían recibido el Espíritu Santo. Tenemos nosotros que tomar en cuenta, hermanos, hermanas, como creyentes, como cristianos, como iglesia, de que el bautismo en el Espíritu Santo, aleluya, es solamente un objetivo, una promesa de las 8,000 que tiene la Biblia para nosotros. ¿Estamos hasta ahí? Es solo el inicio de nuestra vida cristiana. Usted va a ser más virtuoso, más poderoso, va a hacer milagros en el nombre de Cristo, porque usted está siendo bautizado con el Espíritu Santo, pero no es el fin. Y a veces puede haber gente en la iglesia, algunos creyentes que pueden decir, ya el Señor me bautizó con el Espíritu Santo, me dedico a otras cosas porque ya el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Ese bautismo del Espíritu Santo se cuida, se preserva, se cultiva. Se tiene que incrementar, se tiene que elevar, se tiene que ir progresivamente hacia arriba, hermanos. Entonces no es una meta, es parte de la meta. Sea Dios glorificado en todo. Aún ellos habían sido bautizados, siguieron clamando, siguieron orando, porque esa es la necesidad. Esa es la necesidad de la vida cristiana, gloria a Dios. El poder de Dios tiene que ser manifestado, tiene que ser expresado en la vida de la iglesia, pero si tenemos que cumplir lo que dice el verso 14, no cumplirlo, sino experimentarlo. Tráelo de nuevo, por favor. Todos estos perseveraban unánimes. Aquí hay algo importante, hermanos. Unánimes en fervor, en oración, en ruego. ¿Sabe por qué es importante? Es importante porque si no hay unidad esto es definitivo para la iglesia. Si no hay unidad en el Espíritu, aleluya, no hay fruto como debe de ser el fruto en la vida espiritual de la iglesia. Porque falta la unidad, estar perseverantes, rogando en oración y ayuno. ¿Sabe? Cuando no hay unidad en el Espíritu, nosotros como creyentes incluso, buscamos explicaciones para cada actitud de los demás creyentes. Cuando no hay unidad en el Espíritu. Cuando deberíamos estar orando para que Dios cambie la vida de cada creyente, de cada cristiano de la iglesia. Ahí está la unidad. Ahí está el ruego. Ahí está la oración. Entonces, cuando no hay unidad en la iglesia, el enemigo toma terreno, el enemigo gana terreno, envía desaliento, envía frialdad, envía desánimo, aleluya, pecado sobre aquellos que se han debilitado en la oración
y en el clamor, como dice el verso 14. Porque no hay unidad. Entonces, usted y yo somos llamados a perseverar, a cuidar la unidad en el Espíritu. Aleluya. Entonces, iglesia, es tiempo de clamar en oración. Es tiempo de llorar en oración y clamar por todos aquellos que están débiles en la fe. Amén. Porque es cierto, hermano, si no hay unidad o perdemos la unidad, se pierde el paso, se pierde la visión, se pierde el objetivo de servir a Dios. Aleluya, por eso de repente puede venir el esposo, oiga, y su esposa, pastor, ya no quiso servir a Dios. Viene la esposa y su esposo, pastor, ya no quiso servir a Dios. Pues no estaba tan bien. No iba tan bien. No se miraba tan bien. Pero se perdió la unidad en el clamor y en la oración y sobreviene todo este tipo de ataque del enemigo y eso ataca a los más débiles. Aleluya. Entonces tenemos que clamar, aleluya, por esas mujeres, esposas, para que se consagren a Dios. Tenemos que orar por esos maridos, aleluya, que entreguen sus vidas a Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Padres, tenemos que clamar por aquellos hijos que todavía quieren vivir agradando al mundo, lejos de Dios. Nosotros, como padres, nos conformamos. Caemos en una paciencia, hermanos, que da miedo, que da temor. Caemos en una pensamiento de una actitud muy pasiva. Y decimos, ya me cansé de llamarle la atención, ya me cansé de hablarle, no quiere. Dios que lo bendiga. No, no es tiempo de eso. Es tiempo de clamar a Dios. Es tiempo de clamar a Dios. No, pastor, si quiere venir a la iglesia, mi esposo, mi esposa, si quiere venir, que venga. O si no quiere venir, que no venga, ya me cansé. Es tiempo de clamar a Dios. No lo deje, no la deje. Como dice la Escritura, consciente en vivir con Él, en ella, porque el esposo inconverso es santificado en la esposa conversa y al revés. Pero no, hermano, tenemos que quitarnos todo ese prejuicio, todo ese, si usted me permite la expresión, una actitud de mediocridad, es decir, ahí están. Si quiere el diablo que los arrastre, que los arrastre. No, hermanos, es tiempo de hacer lo que dice el verso 14. Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Despojémonos de todo conformismo, de todo prejuicio negativo. Aquí voy a decir algo, y esto es muy mío, no se lo crea. Pero el tiempo me va a dar la razón o me va a negar lo que estoy diciendo ahora. Dios guarde el hora que Donald Trump gane la presidencia. Para muchos, para muchos. Le repito, esto no está en la Biblia, no voy a decir que ando con herejías, no, esto es mío. Porque a veces pienso, a veces me siento y pienso y a veces más me siento. Si Donald Trump llega a la presidencia, ¿quién dijo que no va a llegar? Hermana Ángela, qué bueno. Pero si llega, nosotros estemos apercibidos, porque dice la Biblia que Dios es el que quita y el que pone reyes. Y si Dios lo pone, va a ser para que persiga a la iglesia. Está bien zafado el pastor ahora. Pensé, ¿qué quiere? Si ese viejo llega a la presidencia, hermano, Dios guarde el hora. Porque es un hombre, como nos decía la predicadora el domingo pasado, ególatra, egoísta, que solamente piensa en él y el tener el poder y el ser nombrado el presidente del país más poderoso del mundo. Eso deslumbra a cualquiera. Pero la intención de su verdadero corazón es en contra de todo lo sano, en contra de todo lo santo, en contra de todo lo de Dios. Y Dios está representado en esta tierra a través de la iglesia.
Yo no le echaría tanto la culpa a Trump si Dios lo elige. ¿Sabe por qué? Porque a la iglesia de hoy en día le falta persecución. Nos falta, pastor, persecución. Estamos muy cómodos, Yaritza. Estamos bien llenitos, sobre llenitos. No nos falta nada. Estamos más que bien. Como estaban los 12 apóstoles con Jesús en la Santa Cena. Señor, aquí estamos bien, estamos tranquilos. ¿A dónde vas? Y le dijo, ¿sabes qué, Lucas? Judas, bésame porque es tiempo de despedirme. Hazlo, lo que vas a hacer, hazlo. Entonces, a la iglesia de hoy, hermanos, le hace falta persecución. Para que en esa persecución nos empuje a vivir de rodillas delante de la presencia de Dios. Y no vivir, escuche, hermano, porque este es asunto de Satanás y el enemigo, el lazo del enemigo. El enemigo nos distrae con tantas cosas. Oh, que si Benito ya no quiso venir. Oh, que si Argelia ya no quiso venir. Oh, que Toño se fue. Oh, que... ¿qué está pasando con la iglesia de hoy en día? En lugar de estar ocupados clamando y buscando la presencia de Dios para nuestras vidas, para la vida del esposo, para la vida de la esposa, para la vida de los hijos, para el futuro de la iglesia, para salvando almas nuevas para que vengan a los pies del Señor, el diablo nos toma tantas cosas para distraernos, aleluya, de lo que es verdaderamente, aleluya, eterno. Dios nos ayude. Se lo repito y se lo por última vez. Y solamente algo, un sentir que yo tengo en mi corazón. Que la iglesia, le digo, está muy cómoda, muy tranquila, viviendo como que vamos a vivir 100 años más. No creo que el Señor tarde 100 años, hermanos. No creo que el Señor tarde 100 años. Los años que nos quedan, hay que echarle ganas a nuestra vida. Y como sea el predicador del jueves, a las vidas de nuestros hijos. Porque usted no se puede ir al cielo sin sus hijos. Yo no puedo irme al cielo sin mis hijos. Duele, ¿verdad? Pero es la verdad. Usted no se puede ir al cielo sin sus hijos. Porque ¿qué respuesta le va a dar al Señor de la vida de sus hijos? Y te los di, te los entregué, te los presté para que los cuidaras. ¿Qué hiciste con ellos? Señor, no supe ni dónde quedaron. Gloria a Dios. Último punto y con esto oramos. Vamos al verso 21 al 24. Lo tienen, por última vez vamos a leer ese capítulo de Hechos número 1. Versos 21 al 24. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido ahí arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, aquí está la clave, orando le dijeron, Señor, tú que conoces los corazones de quién, de todos, muéstranos cuál de estos dos ha sido escogido. Has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión. Hasta ahí. Bueno, el verso 26, y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Pero la clave aquí es que orando fueron al Señor en oración. Es decir, ya habían sido bautizados con el Espíritu Santo, ya estaban juntos, pero no cesaron de estar presentes en oración delante de Dios y le dijeron, Señor, Judas se suicidó, lo perdimos, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, entre ustedes hay dos que han sido nominados para cubrir el puesto de Judas. Vamos, Señor, indícanos. Qué hermoso, hermano. Dirección de Dios. Señor, ¿qué hago aquí en esta situación? ¿Qué decisión tomo en esta situación? Le dijo el Señor, hay dos, bueno, este es el que yo he escogido para ustedes.
pero no se sintieron muy superiores y muy egocéntricos y muy suficientes. Decir, no, hombre, pues tú, Pedro, que eres el más hablantín de aquí, tú di cuál, hombre, ya los... No, fueron a Dios en oración. No tomaban decisiones sin antes orar. Todas estas virtudes que les he comentado, póngase de pie ahora, son virtudes que marcan la vida de la primera iglesia. Luchemos, hermanos, esforcémonos, porque sean las mismas virtudes que usted y yo mostremos como iglesia de estos últimos días. Amén. Que seamos una iglesia que tengamos comunión con Dios, que seamos una iglesia que sirvamos a Dios, que seamos una iglesia que en todo tiempo tomen decisiones basadas en la presencia de Dios. Ahora la necesidad de la iglesia, escuche bien, y con le voy a invitar a que vengamos al altar a orar. Juntos aquí en el altar oramos. Vamos a hacer un aposento alto, hermano. La necesidad por la que clama la iglesia es esta, hermano. Clamar por una renovada revelación de un Cristo resucitado. Número 2, clamar por una experiencia más plena del poder de Cristo. Clamar por tener una fe inamovible en su palabra. Y clamar por una unidad del Espíritu entre los creyentes. La iglesia necesita, hermanos, estar revestida del poder, de la unción, de la presencia de Dios. No solamente para hablar por los demás, no. En la vida diaria. Para vivir una vida diaria. De la manera que nosotros nos conduzcamos delante de Dios, es de la manera que Él se va a conducir delante de nosotros. Recuerde lo que el poder de Dios estaba en la vida de Pedro. Que él iba caminando sobre los enfermos. Él no les ponía la mano, menos les tiraba el saco, menos les tiraba el pañuelo. Con la manifestación del poder de Dios a través de la sombra de Pedro, los enfermos eran ¿No quiere ver esa manifestación de Dios en usted? Que donde usted trabaje hay una explosión del poder de Dios en esos perdidos que necesitan a Cristo. Dios lo puede hacer, hermano. Que usted tenga una victoria diaria, tengamos una victoria diaria en nuestra vida cristiana. Y ya que el enemigo no nos distraiga por cualquier cosa, sino que nosotros lo conozcamos, sus artimañas, pero sobre todo eso, buscar la presencia de Dios. Vamos a orar, hermanos. El altar está abierto, véngase conmigo al altar, véngase. Necesitamos tener la humildad para reconocer que Dios nos hace falta. Hay que luchar por tener una unidad en el Espíritu. Hay que hablar de la unidad del Espíritu